Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Disculpen que parara la transmisión, lo que pasa que empecé a experimentar problemas técnicos con mi celular, con las conexiones de internet que son muy malas en Estados Unidos. Y bueno, quedé de que iba a hablar y platicar sobre Camboya, los Jemeres Rojos, pero también quisiera hablar sobre una película que me gustó muchísimo, que cuando la vi yo dije, esto retrata mucho de lo que yo vi en Camboya. Y bueno, voy a empezar a hacer ciertas introducciones. Esto que ustedes ven es un pañuelo que es propio de los cambodianos. Es un pañuelo muy largo, lo podrán ver ustedes. Es un pañuelo que lo ocupan para muchísimas cosas, incluso la gente de campo lo que hace con estos pañuelos, y ahorita voy a estar hablando, les voy a enseñar dónde está Camboya, etcétera, pero quería explicar un poquito sobre este pañuelo, y después me iré adentrando en ciertos temas pues ya más relevantes. Estos pañuelos incluso aquí hacen un arroz los cambodianos, es un arroz diferente al que comemos los mexicanos, porque este es un arroz como un poco pegajoso, duro, y hacen las bolitas y lo guardan en los pañuelos, y pues así es como se van también a trabajar con esto. Sirve como lonchera. Pero bueno, ya entrando a tema, que desde que iba a hablar sobre Camboya. Primero voy a ubicarlos geográficamente donde está Camboya. Yo a Camboya lo visité por primera vez en el año del 2016. Después de visitarlo el 2016, ya les estaré platicando por qué fue que estuve ahí. Y ya de ahí me enamoré del país y lo he estado visitando cada año hasta que apareció el COVID. Ya después del COVID ya no he podido ir a Asia por obvias razones. Pero miren, los voy a ubicar geográficamente. Camboya, y ahorita les voy a enseñar el mapa, tiene como vecinos, aquí está, bueno, ahí va. Camboya, esto que ven aquí, aquí está ya. Esto que ven aquí, esto es Camboya. Tiene de vecino a Vietnam. Y esto es bien importante, la geografía, y ahorita les voy a decir por qué. En la parte superior, en el norte, tiene a Laos, que es este país, y tiene a Tailandia, con quien ha mantenido muy buena relación, con Tailandia, ¿no? Yo cada año, y ahí sí, a Tailandia pues ha sido como mi tercer país, porque pues ustedes se darán cuenta que yo a Tailandia voy como ir a México realmente, y para mí Tailandia es muy importante. Pero bueno, yo la primera vez que fui a Camboya fue porque quería conocer el templo de Angkor Wat. El templo de Angkor Wat es un templo antiquísimo que pertenecía a los Jemeres, y que algunos de sus templos o de sus construcciones pues están dedicados a Shiva. Bueno, ya aclarado, pero también yo ya sabía un poquito su contexto histórico, porque siempre que vas a viajar a un país, sobre todo cuando vas en plan de mochilero, cuando vas en plan de investigador, tienes la gran responsabilidad de aprender de su historia, de aprender algunas de sus costumbres y tradiciones, y qué es lo que debes de hacer y qué es lo que no debes de hacer, porque hay veces a un turista se le perdona todo, porque los turistas siempre están en zonas de turistas. Pero cuando uno como mochilero, o uno como antropólogo, o uno como periodista, cuando va a ciertos lugares, pues uno no se está metiendo en la zona de de turistas. Uno va a lo duro, uno va a conocer y a estar con la gente de veras, no esa parte turística donde todo pareciera que es igual, ¿no? Entonces vas y te metes a los pueblos, vas y platicas con las personas. Entonces hay cosas que no tienes que hacer y hay otras cosas que sí tienes que hacer. Temas que no debes de tocar, como cuando platicas con alguien pues no lo puedes estar tocando, hay veces no los puedes estar mirando a los ojos. Por ejemplo, dentro de la cultura árabe pues hombres y mujeres como que están muy separados, y tú no puedes llegar y saludar
a las mujeres árabes como si estuvieras en México, Colombia, El Salvador, que hasta de beso, ¿no? Olvídate, eso te puede costar la vida. O no puedes hacer ciertos comentarios que son tabús. Entonces uno tiene la responsabilidad de aprender sobre los países. Entonces, sucede que cuando yo pues fui a Camboya, pues yo ya sabía que había vivido una guerra civil que muy fuerte, donde un grupo maoísta, esto quiere decir un grupo inspirado en un comunismo, en un comunismo, planificado desde la perspectiva de Mao Zedong. Mao Zedong fue un dirigente chino que vivió allá pues que gobernó China desde el 66 hasta el 76, que muere en septiembre del 76. Y entonces este grupo, pues, hablando de los Jemeres también, pues tenían esas inspiraciones, se habían inspirado en Mao Zedong y habían hecho, pues habían tomado el control de un país. Y bueno, ahí voy a ir un poquito por partes. Entonces, vamos a ubicarnos un poco sobre... bueno, les decía de la película y ahorita también me voy a ubicar. Entonces, hay una película que se llama Primero mataron primero mataron a mis padres. En inglés se llama First They Kill My Father. Primero mataron a mi padre. Y que es una película que hizo Angelina Jolie. Y entonces eso era también lo que les quería platicar sobre esta película, y luego también les estaré hablando sobre mi trabajo. Entonces, esta película retrata mucho de lo sucedido en Camboya durante la guerra civil. La guerra civil primero se da porque había una lucha ideológica entre el comunismo y el capitalismo. Estados Unidos estaba bombardeando, ya venía bombardeando a Vietnam. De hecho, los vietnamitas recibían armamento militar, y mucho de ese armamento militar que venía de China, por ejemplo, que venía de Rusia, lo pasaban por Camboya, razón por la cual Estados Unidos empieza a bombardear a Camboya. Esto provoca un gran descontento y las personas empezaron a apoyar a este movimiento comunista que se empezaba a llamar los Jemeres Rojos, donde su líder se llamaba Pol Pot. Entonces, miren, les decía que era importante un poco la geografía. Aquí está Vietnam. Este es Vietnam. Esto quedamos que es Camboya. Entonces, mucho del armamento que recibían los vietnamitas venían por el camino que se llamaba la vereda de Ho Chi Minh, que era por estas partes, y entonces estas partes las empezaron a bombardear los estadounidenses. Eso provocó gran descontento, y entonces empezaron a apoyar a este grupo de los Jemeres Rojos maoístas, de inspiración comunista de China, de Mao Zedong. Y el problema de este grupo que mató los Jemeres Rojos, entonces toman en 1975, toman el poder. Fue en abril de 1975 cuando ellos toman el poder. Y lo trágico fue que ellos empezaron a decir, bueno, vamos a crear un país nuevo, vamos a crear una nueva sociedad. Y lo que ellos querían, siguiendo ciertas teorías de Mao Zedong, pero que Mao Zedong además ni siquiera él las había puesto en práctica, simplemente era una teoría que ni siquiera le había funcionado a China, que China nunca lo había puesto en práctica. Pero los Jemeres Rojos dijeron, vamos a hacer una sociedad donde los campesinos sean los que gobiernen, pero además no solamente los campesinos sean los que gobiernen, sino que además los campesinos sean los que existan. Entonces todas las personas que sabían leer, que tenían una profesión,
o que eran monjes, incluso monjes budistas, o que los profesores, los banqueros, los escritores, los fotógrafos, todas aquellas personas que tuvieran algún conocimiento en específico que no fuera de la agricultura, debían de ser aniquilados. Entonces, porque ellos querían formar una sociedad diferente, una sociedad donde los pobres fueran los que gobernaran, pero que además no existiera una sociedad pensante. Entonces, aquellas personas que poseyeran libros en sus casas, todos eran literalmente aniquilados. Tan así que los Jemeres empezaron a matar a las personas. Hay personas que dicen que mataron a una tercera parte de la población. No había estadísticas. Otros consideran que fue casi la mitad de la población la que aniquilaron los Jemeres Rojos de 1975 a 1979. Entonces, en ese contexto, en esa época de la que les estoy hablando, es que han filmado esta película, que además aparece en Netflix, que para las personas que tienen Netflix la podrán ver, cuya directora es Angelina Jolie. Angelina Jolie se enamora de Camboya, supongo, cuando filmó la película de Tomb Raider, donde aparece en un templo cambodiano. Ella descubre a Camboya, se enamora de Camboya, incluso adopta a un niño cambodiano. Y entonces ella sentía ese compromiso de hacer una película sobre la realidad que había vivido Camboya como pueblo en la guerra civil con los Jemeres Rojos, ¿no? Este grupo maoísta. Entonces, miren, les voy a poner un fragmento porque esta película narra la vida de una niña de 7 años que pierde, bueno, no les voy a decir tanto, pero pues pierde mucho y se ve enrolada, se ve inmersa en un grupo, pues en una guerrilla maoísta. Y miren, este es un poquito un fragmento, pero sí, la verdad es que les recomiendo que sea la película que vean para que entiendan más de lo que les estoy diciendo. Y este es un fragmento, miren cómo era que incluso esta guerrilla, cuando toma el poder, pues enrola a niños. Aquí, no empieza aquí, pero es un poquito para que vean. Ay, vamos a ver. Les recomiendo que la vean en el idioma de Camboya. Y ahí están los pañuelos que les decía. Está hablando de los vietnamitas. Porque los vietnamitas, bueno, ahorita les platico. Bueno, entonces al final del día, los cambodianos fueron liberados de los Jemeres Rojos por los vietnamitas. Los vietnamitas que eran, ahí hubo un pleito porque Vietnam era apoyado por Rusia, Camboya era apoyado por China, los dos eran comunistas, pero los vietnamitas fueron los que le devolvieron la democracia a Camboya y eso como que fue muy importante, pero también para que cuando vean la película entiendan ese contexto donde Camboya pues ya tiene roces sobre todo geográficos con los vietnamitas. Pues les decía, estuve visitando, yo cuando visité a Camboya por primera vez, pues hubo cosas que me gustaron, hubo como atracciones culturales cuando yo me empecé a tener esa inmersión.
Pues, por ejemplo, la fruta es diferente. Hay frutas, pero hay frutas que yo nunca había probado hasta que llegué a Asia, sobre todo a esa zona de Indochina. O Conchinchina también les llaman. Probé fruta, había animales que yo no había visto, por ejemplo, los búfalos de agua, que son estos como toros grandotes que siempre están dentro del lodo y que los ocupan como cebús dentro, como si fuera un cebú en México o en América. Pues bueno, ellos allá ocupan el búfalo de agua, que es este toro con grandes cuernos, ¿no? Obviamente, pues el budismo que se practica en Camboya es un poquito diferente al que se practica en Tailandia. Por ejemplo, tienen como deidades hinduistas diferentes. Ojalá un día también pueda hablar sobre el budismo y cómo se parece. El budismo, yo creo que el catolicismo tiene muchas similitudes. Yo creo que de todos los grupos cristianos, el catolicismo es el que tiene más similitudes con el budismo. Y algún día podré platicar de eso con ustedes. Porque bueno, he conocido escuelas budistas de varios países, ¿no? De Tailandia, Nepal, de la India, de Japón, de China, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no me voy a salir del tema, voy a seguir aquí. Y bueno, entonces empecé yo a ir a Camboya y después hubo por ahí un trabajo donde los Jemeres Rojos, bueno, les voy a decir, los Jemeres Rojos pierden el poder en 1979, pero poco a poco, o sea, salen del poder y ya después toman el poder otro grupo que no eran los Jemeres Rojos. Sin embargo, ellos seguían manteniendo poder económico y armamentista, ¿no? Ellos tenían muchas armas por ahí, pero se empiezan a replegar y quedan muy cerquita de Tailandia. Ellos crearon un estado que se llama Pailín. En Pailín es gobernado por los Jemeres Rojos. Este estado, o provincia, o como le quieran, o departamento, como le quieran llamar, en México les llamamos estados. Es un estado artificial que los Jemeres Rojos crearon para ellos poderse proteger. Eso era Pailín, o eso es Pailín, hoy en día existe. Entonces todos los Jemeres Rojos se fueron a esconder ahí y a mí me dijeron, bueno, Ulises, los Jemeres Rojos actualmente están traficando con piedras preciosas. Ellos las venden, porque además ellos con eso se financian. Ay, es que no sé si poderles platicar esto. Bueno, el chiste es que no voy a ser muy claro sobre mi trabajo, porque además me podría costar. Voy a seguir yendo a Camboya y me puede costar algo más que mi visa. Y bueno, ahí los Jemeres Rojos, lo que pasa que tienen casinos, ventas de piedras de rubíes, venden rubíes, y también hay tráfico de niños, ¿no? Entonces, el trabajo de algunos periodistas, de algunos investigadores, no necesariamente periodistas, era empezar a detectar quiénes eran los que hacían esas ventas a los turistas y pues empezar a crear una base de datos, ¿no? Y entonces, bueno, eso fue un poquito el trabajo que estuvimos haciendo. Mi idea era pues entrar por Tailandia, pero iba a ser demasiado, como muy obvio. Entonces lo que hice es que llegué a Siem Reap. Entré primero, me fui por un estado de Tailandia que se llama Sa Kaeo. Estuve en Sa Kaeo, de ahí entré a Siem Reap. Y de Siem Reap me fui en unas veredas demasiado pequeñas, porque además yo quería llegar a un poblado donde no había mucho acceso. Y entonces de ahí me fui a Battambang, algo así se llama, Battambang. Ahí me entrevisté con un obispo jesuita, porque también hay catolicismos y a mí me encantan
los misioneros, porque de la Iglesia Católica los que realmente hacen el trabajo evangelizador y el trabajo duro siempre van a ser los misioneros, y una disculpa aquí a los diocesanos, pero a mí siempre se me ha hecho como que el trabajo de los diocesanos como que muy cómodo, como que llegan a donde ya no se necesita nada, ¿no? Ya nada más son como para administrar. Y en cambio el trabajo del misionero siempre ha sido como picar piedra, ¿no? Y incluso a veces los diocesanos son soberbios porque ven menos a los misioneros, cuando los misioneros son los que están haciendo el verdadero trabajo cristiano, ¿no? Son los que están siempre con la población. Pero bueno, ese es otro tema. Conocí a un obispo, un sacerdote jesuita, que se llama Enrique Figaredo. Es que lo apunté porque no me acuerdo, usualmente no me acuerdo luego los nombres de personas, pero lo conocí. Y bueno, y él me empezó a narrar más a detalle la realidad que están viviendo pues los cambodianos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, porque en su parroquia yo me di cuenta que había muchos chicos que no tenían piernas, que no tenían manos, que estaban mutilados y eran demasiado jóvenes. Yo dije, pues estos chicos, pues para ser víctimas de lo que fue la guerra civil cambodiana de 1975, pues como que no corresponde, no cuadran las fechas. Y sucede que estas personas que estaban mutiladas es porque hoy en día sigue habiendo minas, explosivos en la tierra cavados, que siguen mutilando a los niños, que siguen mutilando a los jóvenes, aquellas personas que caminan por un rumbo que no ha sido caminado por mucho tiempo y pueden llevarse la sorpresa de que hay un explosivo ahí tirado y pues les vuela, ¿no? Les vuela sus partes. Y eso es otra cosa que se ve en la película. Entonces, me gustaría platicarles más también sobre mi experiencia laboral en Camboya, pero sí estoy recibiendo un mensaje que no es buena idea de que les comparta más de mi trabajo, porque además, como lo publiqué, pues ya me están mandando mensajes que no es buena idea de que esté hablando sobre mi trabajo en Camboya, porque es peligroso. Pero sí los invito a que vean esa película. Los invito a que vean esa película. La encuentran en Netflix. En inglés se llama... Aquí está. Esta es. Así la van a encontrar. Bueno, en español en México ha de ser Primero mataron a mi padre, pero en inglés es First They Killed My Father. Y bueno, son ese tipo de películas que a mí híjole, me sorprende, ¿no? Lo que hace el humano. Ha habido dos lugares que me han impresionado muchísimo por el nivel de maldad que existe en los individuos. Ese ha sido Camboya y y el otro, pues bueno, fue cuando visité, aquí está, Turquía, cuando estuve en Siria, cuando estuve en Al-Raqqa, que fue pues un punto neurístico, como se diga, un punto importante, el cerebro del Estado Islámico, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más les invito a que vean esa película para que entiendan un poquito de historia. Es muy interesante y pues muchísimas gracias por ver este video. Y disculpen, de repente me trabé porque es que estoy recibiendo mensajes que ya no debo de seguir hablando sobre Camboya, sobre mi trabajo. Entonces, eso ya me empezó a distraer muchísimo. Pero bueno, muchas gracias y pues bueno, ya les estaré platicando más adelante de otros trabajos que hice. Por esto se me arruinó. Adiós, bye.